Rompecabezas. Segunda zona. El señor ministro de Recursos Naturales presencia junto con el jefe del Estado y el pueblo allí congregado cómo el oro negro va llenando el barril que con madera también del oriente ha sido construido para esta gran fecha. Luego se llenarán otros barriles que serán entregados a las provincias de la patria. El pueblo no puede contener su emoción. Sus manos encallecidas por el trabajo se mancharon con el negro petróleo que simboliza su esperanza. Todos, hombres, mujeres y niños, mancharon aún sus ropas en señal de júbilo para guardar un recuerdo imborrable de este día 26 de junio de 1972. Así es el Ecuador. Así somos los ecuatorianos. Bueno, ya estamos en un nuevo Rompecabezas Verde, nuevamente aquí con el especialista y nuestro referente en estos temas, Eduardo Gudinas, en este Rompecabezas Verde esotérico, ¿no? Y si el diablo está detrás de la destrucción de la naturaleza, increíble el tema de que traes hoy. Y bueno, este video que contarle a la gente lo que era. Bienvenido, Eduardo, un placer, como siempre. Bueno, buenos días a todos. Comencé por este video que es de 1972. Impresionante. Y es un documental de la época con los festejos de la inauguración de la extracción del primer barril de petróleo en Ecuador. Y viene a cuento por esa ambición, esperanza repetida que hay en Uruguay de, mirá si tenemos petróleo, como que eso nos salvaría y seguramente va a haber actos de festejo si se encuentra crudo. Y este caso ecuatoriano es bien interesante porque se movilizó a buena parte de la ciudadanía, se tomaban pequeños barriles que se llenaban de petróleo y eran transportados desde la selva hasta la ciudad de Quito. En Quito se hizo un desfile cívico-militar con un discurso del presidente militar de la época, acompañado de los jerarcas de la empresa Texaco, que era la encargada en aquella época de la explotación petrolera. En un tanque militar se llevaba el primer barril de petróleo y se lo ubicó en el templo de los héroes de la patria. Todo un ritual, digamos, ¿no? Todo un ritual y una celebración. Entonces, cuando uno se encuentra con esto, hay una cuestión mística alrededor del petróleo, y algo parecido sucedía en Uruguay con la esperanza de poder explotar el hierro de Aratirí. Entonces uno entra en un territorio como de religiosidades frente a la explotación de la naturaleza. La contracara de esto son analistas, pensadores, observadores de diversos países que han alertado, no, de verdad el petróleo al final es un problema para nosotros. Posiblemente uno de los más conocidos que traje acá como colación es el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, que él acuñó una frase en los años 70 que quedó hasta el día de hoy. Dice, al final de cuentas, en Venezuela, el país ejemplo de la explotación petrolera en el continente, él alertaba, al final de cuentas, el petróleo es el excremento del diablo. Y el diablo está por detrás del petróleo. Es más, él a final de los 70 decía, y mirá la lectura para el día de hoy, ¿no? Sí. Él decía, estamos hundiéndonos en el excremento del diablo. Dentro de 10 años, dentro de 20 años, ustedes lo verán. El petróleo traerá la ruina al país. El petróleo es el excremento del diablo. Lo decía de Venezuela y está pasando. A finales de los 70, sí. Increíble. Otro referente que tengo, en el mismo sentido, es el expresidente Vicente Fox de México, que también decía lo mismo. ¿Quién puso el diablo en México? ¿Quién puso el petróleo en México? El diablo. Y entonces esto lo he encontrado varias veces. Cuando uno entra a escarbar, a analizar los usos de la naturaleza, los impactos sobre la naturaleza, la figura del diablo aparece una y otra vez. Hay una figura del diablo, por ejemplo, también muy conocida en el sector minero latinoamericano. Aparecen imágenes de la minería en varios países y ustedes tienen al diablo por detrás. Entonces yo quería hacer con ustedes, ahí tienen una imagen para los que nos siguen en Espectador TV, de un minero en Perú sentado al lado de la representación del diablo en la mina. El diablo en la mina, en ambientes serranos peruanos, es el muqui. En el Bolivia le dicen el tío. Y siempre está asociado a transacciones donde el minero reconoce que destruye la naturaleza, por eso tiene que hacer un pacto con el diablo para poder extraer el mineral.
Mirá vos. Entonces Increíble. aparece una y otra vez la imagen esta del diablo. Entonces, un ejercicio que quería plantear con los oyentes y contigo, Daniel, es: hagamos de cuenta, juguemos con la imagen, ¿qué pasaría si el diablo está realmente por detrás de la destrucción de la naturaleza? Ajá. Y examinemos, bueno, ¿qué quiere decir esto del diablo? ¿Quién es el diablo? Y empecemos a hurgar en la palabra diablo para poder hacer este juego de metáforas, si hay una maldad diabólica en contaminar sitios, talar bosques y así sucesivamente. Ujú. Entonces, bueno, una primera cosa sorpresiva que me encuentro es que el origen inicial, el concepto inicial de la palabra, de la categoría por la cual nosotros entendemos el diablo, era Satán. Claro. Para los hebreos era Satán, y los satanes eran plurales, había varios satanes y no eran malvados. Mira. Los satanes eran los que encargados de vigilar a los humanos y les tenían que poner pruebas, eran los encargados de ponerles tentaciones para ver cómo reaccionaban. Entonces era el que te estaba testeando, Claro. a ver cómo te comportabas. Claro. Entonces, bueno, ahí tengo un par de imágenes de los tempranos satanes, que son quienes estarían encargándose de tentarnos con la promesa de una riqueza basada en la naturaleza. Yo creo que hay varios ejemplos de cómo actúan los satanes ecológicos en la actualidad. Voy a mencionar algunos, comenzando por Uruguay y pasando a los países vecinos. Nosotros acabamos de salir de una gran tentación minera con Aratirí. Ujú. Entonces recuerdo en ese sentido las afirmaciones desde la presidencia y de la empresa de que estos eran enormes recursos, que estaba asegurado un enorme ingreso de dinero, Sí. y que eso permitiría un boom en las exportaciones del Uruguay. Sí, sí. Y a pesar de lo que ha sucedido con Aratirí, ahora estamos embarcados en otra tentación donde está buena parte de la clase política y algunos analistas, que es un Satán petrolero, sea en el norte del país, con exploraciones sobre la cuesta basáltica uruguaya, o exploraciones en nuestro mar territorial. Y detrás de esas tentaciones siempre opera también un convencimiento popular que hay que reconocerlo. Para mucha gente está esa imagen de que Claro. si somos potencias mineras o petroleras, eso nos va a resolver la vida. Es cierto. Ahora, Es cierto que dicen eso, digo. Ujú. si la palabra Satán, digamos, siguió con este sentido, pero hacia el año 200 antes de Cristo aparece una nueva palabra que es diablo, viene del latín diabolos. Ujú. En este caso, el diabolos y otras palabras asociadas quiere decir el que calumnia, el lanzador de mentiras, y ya acá está así enfocada en un individuo, como representación de lo malo, de lo diabólico, de lo malvado. Es esta idea del diablo la que llegó al continente, la que vino a América Latina con la colonización europea, en el caso nuestro con portugueses y con españoles. Y es esta idea del diablo como personificación del mal la que está detrás de declaraciones como Pérez de Alfonso, el venezolano que te mencionaba al inicio, Ajá. donde él alertaba, bueno, al final de cuentas el petróleo, el crudo, es el excremento del diablo. Y les traje algunos ejemplos de casos donde está más o menos claro que se puede jugar con esta metáfora de lo diabólico en la explotación de la naturaleza. La primera de ellas es la ciudad más contaminada de nuestro continente, que es La Oroya, en Perú. Para los que nos siguen por Espectador TV también tenemos una fotografía. Que es tremendo, sí, ya la vi, es tremendo. Sí, La Oroya está entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Claro. Es un pueblo minero siderúrgico. Ahí ya nos adelantamos a otra ciudad para los que nos siguen en Espectador TV. Sí, propone algo. Mantenémonos en La Oroya de Sí, ahí estamos de en Perú. la Oroya, que es terrible porque lo que se ve ahí va, es como una cosa. ¿No? Y hay una contaminación por el lado minero, hay Claro. una contaminación por el lado siderúrgico, Claro. y hay una aceptación social de buena parte de la población, es que prefieren seguir en ese estado horrible, Tremendo. donde tenemos altísimos niveles de enfermedades, altísimos niveles de cáncer, altísimos niveles de contaminación, especialmente por metales pesados, niveles de contaminación en el aire particulado enormes, de los peores del mundo. Igual la gente se queda. Qué increíble. El otro ejemplo que les traje, que les sigue, Ujú. tenemos otra foto, es en Bolivia, el asentamiento minero de Guanuni, que está en el altiplano boliviano. En este caso, este asentamiento minero también está todo contaminado, el suelo, el aire, y la pequeña ciudad
que está ubicada ahí se ha construido y ha crecido alrededor de la mina. Increíble. Utiliza el agua de la cañada del arroyito que recibe los detrimentos de los detritos de la mina, Sí. y plantas, animales y las personas están todos contaminados. Terrible, ¿eh? Tremendo. Quería dar un paso más Mm. de por qué podemos hablar de cierta malicia por detrás y ya llegar a algunos de los casos a escala ya casi individual. Entonces aquí me parece que el mejor testimonio es rescatar la historia de Máxima Acuña, que es una campesina peruana del norte de Perú, vive en la sierra de Cajamarca, que se opone a una empresa minera. Y ella vive una situación muy particular. Todos los vecinos ya vendieron sus predios a la empresa minera, que es una de las más grandes transnacionales del continente, la minera de oro más grande de América Latina. Y ella no, Ella no vendió. Entonces, desde hace años la empresa minera la hostiga. obvio. La mujer testaruda dice, esta es mi tierra, de acá no De me acá no mueven. me mueve. Entonces, le han hecho juicios, le han intentado expulsar del lugar, le han denunciado en los medios de prensa, le han creado causas ficticias, hasta que se llega a un colmo de malicia. Y por eso te digo, a veces vos te encontrás Sí. como que el diablo está Claro, detrás. que algo de eso hay, Y te claro. relato lo que le hicieron a la mujer en los últimos meses. A ver. Lo que le hace la prensa que le Sí, sí. rodea todo el predio. Sí, sí. Le puso cámaras de televisión para filmarla. Estamos hablando a 4.000 metros de altura, Sí, la con en pleno despropósito. Andes, donde no hay nada. Pusieron cámaras de televisión. Después instalaron un servicio de drones que sobrevolaba su predio para vigilarla. Y el último caso fue este verano, donde en algún momento, que ella no estaba, o su familia vigilando el predio, entraron y le destruyeron toda su huerta de alimentos para sostenerse en el resto del año. O sea, la dejaron sin comida. Qué malicia, la verdad. Y asociado a ello, le acuchillaron al perro. Ah, terrible. Entonces, cuando ella va, increpa, la familia de ella increpa a los policías, porque además la policía ha participado de esto, Claro. la policía, la fuerza de seguridad le dicen, bueno, ya ves lo que hemos hecho con tu perro, ya ves lo que hemos hecho con tu sembradío, mañana te tocará a ti. Qué bonito, ¿eh? Qué lindo, qué ternuritas. La palabra esta, malicia, también interesante, como investigamos el origen de diablo y de Satán, Mm. la palabra malicia no solo incluye actos malévolos que tienen una consecuencia negativa, sino que está asociada a la falta de virtud. Entonces, en la destrucción de la naturaleza, en estos aspectos de impactos sociales que afectan la calidad de vida, no solo no hay malicia, sino que hay una malicia asociada a la falta de virtud de las personas, Sin duda. de los responsables en hacer esto. Sin duda. Y me parece esto adecuado para rescatar el posible cambio que haya en las políticas ambientales en Uruguay, para uno de los casos donde, a juzgar por lo que dice la prensa y ateniéndome a los reportes de prensa, sería nuestro ejemplo criollo de malicia, que las repetidas contaminaciones por agroquímicos que hace un productor rural en Paso Picón y que, en Canelones, y Sí, que sí. promovieron un encadenamiento de multas que aprobó la Junta Departamental de Canelones el pasado viernes y que totalizarán un poco más de $1 millón. La verdad que sí, excelente noticia para quienes hemos seguido de cerca el caso, porque además llevan una punta de años luchando con esta persona. Sí. Una persona de muy mal carácter, que anda armada, ¿verdad? En fin, la verdad que hay mucha malicia ahí, me parece. Entonces, bueno, tenemos ahí nuestros diablos jugando alrededor. Bueno, ¿y cómo actuaría el diablo en la destrucción de la naturaleza? ¿Quién serían sus brazos ejecutores? Bueno, ahí de nuevo me voy a hacer el rastreo histórico de las palabras asociadas. Entonces me encuentro que la ejecución del diablo, las acciones del diablo, tenían dos principales brazos, tal cual se discutía al inicio de la Edad Media en el cristianismo temprano. Uno eran los energúmenos y otro eran los maléficos. Ajá, mira. Bueno, entonces empecemos por los energúmenos. A ver. Los energúmenos viene de la palabra energumenoi, y eran las personas que estaban poseídas o actuaban influenciadas por el diablo y que promovían cometer los actos pecaminosos. O sea, son los cerebros, Claro. son los claro, que creen claro. en eso. Los autores intelectuales. Bueno, y nosotros tenemos cantidad de ejemplos de actores intelectuales que creen que destruir la naturaleza está bien. Claro. Un ejemplo destacado que traje para compartir es la explotación de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Ujú.
donde el presidente Correa, que le ha liberado, se cumplieron ayer 3 años de la liberación de la explotación de petróleo en el área amazónica de Yasuní, uno de los sitios de biodiversidad más importantes del mundo, permitió la explotación de petróleo. Toda la evidencia científica que hay indica que la explotación de petróleo implica severos impactos en la selva por abrir trochas, como están viendo. Sí, porque se ve toda una vegetación espesa y ahí están abiertos los caminos, ¿no? Los caminos de entrada de la maquinaria, los caminos de salida de los oleoductos. Claro. Pero además hay un impacto inevitable más tarde o más temprano, que es la contaminación de toda el agua por las pérdidas que tienen las torres de perforación. Claro. Y que tal vez sea el más grave. Ahora, en cambio, el presidente Correa y buena parte de su gobierno, parte de la academia, parte del empresariado, dicen, esto no tiene ninguna explotación, ningún impacto. Nosotros tenemos la mejor tecnología y te aseguramos que con esta mejor tecnología no habrá problemas. Incluso hablan de que podría haber una explotación bajo control ecológico. Y entonces ellos creen sinceramente de que eso no tiene ningún efecto, y si hay algún efecto, ese impacto negativo en el ambiente es totalmente menor y puede ser superado. Increíble, o sea, creen que es inocuo y de no serlo lo controlan. Sí, y son energumenoides. Claro. Son los energumenoides del siglo XXI. Claro. Y de nuevo, nosotros tenemos ejemplos cercanos. Yo tengo muy presente que cuando se hizo uno de los primeros anuncios del emprendimiento Aratirí en Uruguay, tanto el presidente como desde la Secretaría de la Presidencia, en aquel entonces Brescia, hay una declaración Brescia que hizo y que la hizo aquí, o por lo menos tengo el recorte de prensa aquí del Espectador, donde Brescia decía al inicio de todo el proceso, nosotros estamos seguros que esto no tiene impacto, pero ya alertamos de las voces negativas que son dogmáticos y que no saben de la ciencia, porque esto no tiene ningún impacto. Hablando de, ¿me decías? De Aratirí. Increíble. Al inicio de todo el proceso. Increíble. Entonces tenemos los energumenoides por un lado, por el otro lado tenemos los maléficos. Los maléficos viene de la palabra en latín malefici, que son los ejecutores, son los que llevan adelante lo malvado. Esa palabra fue sobre todo acuñada en el siglo IV. Me encontré una cita del emperador Constantino, el hijo de Constantino el Grande, que denunciaba a los malefici y a los matematici, que eran los astrólogos, porque eran los ejecutores de los pensamientos, actitudes o malvadas del diablo. Mira. En este caso yo creo que el ejemplo más claro de la ejecución es el derrame minero que ocurrió a final del año pasado en Brasil, en el caso de Mariana, que también tenemos una foto para los que nos siguen en Espectador TV. Es tremendo, sí. Fue un derrame que cubrió más de 1.600 hectáreas, murieron por lo menos 19 personas, se afectaron 1 millón de pobladores, de los cuales 500.000 se quedaron sin agua potable. El derrame de lodos tóxicos de esa minera contaminó todo el río Dulce a lo largo de 700 kilómetros y llegó al mar. ¿Y por qué los malefici? Porque ahora se sabe, debido especialmente a la investigación periodística, que los encargados de manejar la represa que quebró estaban al tanto de que la represa tenía pérdidas, que tenía problemas estructurales, y no solo eso, sino que recibían además más volumen de relave minero del que estaban habilitados. Unas bestias. Y lo sabían, y además están las inspecciones, donde los inspectores también participaron del encubrimiento de esta situación. Fíjate vos. Otros casos asociados con el maleficio es el derrame de cianuro en la represa, en el emprendimiento minero, por rotura de ductos en el norte de Argentina, en la provincia de San Juan, de la empresa minera Barrick Gold, que determinó un derrame de cianuro que en los primeros días dijeron, no derramamos nada. Al otro día derramamos unos pocos litros. A los días siguientes eran unos miles de litros, hasta que al final terminó casi en 1 millón de litros. Y eso concluyó con el procesamiento de buena parte de los ejecutivos de esta empresa minera. Entonces tenemos ahí, digamos, el diablo operando por un lado, del lado de los energumenoi y del lado de los malefici. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentamos todo esto? Uno se podría preguntar, ¿cómo lidiamos con toda esta destrucción de la naturaleza que parece haber por detrás
un aspecto de malicia, de falta de virtud, y que se vuelven tolerables impactos que serían intolerables, ¿no? Entonces, de nuevo, rastreando en las palabras, ¿quiénes serían los que enfrentan esto? Los herejes. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra herejía? ¿De dónde viene? Viene del latín heresie, y heresie quiere decir el que es capaz de elegir o decidir. El hereje, en su significado inicial, era la persona que era un disidente de los valores establecidos, teológicos o morales, asumidos como válidos en su época, los oficiales, era el que se apartaba de la comunidad de creyentes y que ponía en duda las aplicaciones de esa creencia y sus formulaciones, sus prácticas. Entonces, lo que uno encuentra frente a ese diablo operando en la destrucción de la naturaleza, esta contracara de los herejes, que son los ejemplos de esperanza, de apertura, de poder sobrellevar y salir de esa situación. Entonces yo creo que hay buenos ejemplos de herejías frente a la destrucción de la naturaleza. Tenemos varios movimientos ciudadanos en varios países que han logrado detener grandes emprendimientos de alto impacto ambiental. Dos de los más grandes de los últimos tiempos que tuvieron mucho impacto mediático fueron el plebiscito y movilización ciudadana en la localidad de Tambo Grande, en Perú, para impedir una explotación minera, que se quería prohibir esa explotación minera para salvar el cultivo de limones. Otro muy conocido en la Patagonia Argentina es la movilización en la población de Esquel para impedir en ese paraíso patagónico una explotación minera que lo destruyera. Y me parece que en Uruguay el caso de Aratidí entra en esa categoría, donde creo que posiblemente Uruguay Libre y otros movimientos ciudadanos sean los herejes contemporáneos del siglo XXI que lograron poner en duda, con datos, con información, con seriedad, la malicia, esa falta de virtud que había detrás de la explotación de nuestros recursos naturales con alto impacto ambiental. Totalmente de acuerdo, ¿qué querés que te diga? Y cierra perfectamente esta columna, que parece esotérica, la del día de hoy, pero la verdad uno lo mira y la verdad tiene todo su sentido, ¿no? Se acordaba Juan del derrame aquí en San Jorge y en el río Uruguay del caso de Gasoil el año pasado, ¿no? También donde se superaron por lejos los volúmenes que se estimaban al principio también, ¿no? Sí, se superaron y, por ejemplo, en el caso de San Jorge, una de las cosas que era muy impactante era la tolerancia que tuvo mucha gente. Yo recuerdo fotos en la prensa de aquella época de personas que se bañaban en la playa del Este a 50 centímetros de una mancha de petróleo en la arena. Claro. Entonces también hay una tolerancia social que es parte de esta creencia compartida por muchos de, bueno, me banco el impacto ambiental porque lo necesito para la economía, sospecho que hace funcionar los sectores productivos y así sucesivamente. Algunos oyentes piensan todo lo contrario. Por ejemplo, Miriam dice: el diablo es el capitalismo, tiene que llegar a su fin, basta de violencia, porque dice que entiende y comparte lo de las industrias extractivas, y pregunta, dice, pero ¿cuál es la solución? Porque usted está usando derivado de lo que se extrae, como el micrófono, el celular, los que me lo dice a mí capaz. Bueno, en fin, ella encuentra que hay una contradicción, o sea, que no se extraiga acá, pero sí en otro lado, o volvemos a otra etapa de la humanidad. No, pero esa pregunta siempre la hacen. Sí, es como el blanco y el negro, ¿no? Claro, no, pero tiene un error conceptual inicial gravísimo. A ver. Por ejemplo, los recursos que nosotros necesitamos en cuanto a metales, por ejemplo, que necesita toda América Latina, son ínfimos comparado con los niveles de extracción de minerales que se hacen en nuestro continente. Nuestro continente provee minerales para un consumo que se hace sobre todo en otros continentes y que lo hacen sobre todo sociedades de muy alto consumismo. Claro. Entonces decir, yo voy a tolerar el impacto porque necesito un micrófono. Bueno, sí, yo me voy a quedar con mi micrófono, pero lo grueso de lo que nosotros extraemos no va a parar el micrófono. No va a parar el micrófono, va para otros lados. Y de lo que va a parar son, por ejemplo, productos donde tienen una vida útil muy corta, por ejemplo, refrigeradores, cocina, etcétera, que al poco tiempo hay que desechar para volver a fabricar una nueva cocina, refrigeradores, sucesivamente, y volver a tomar productos minerales en la naturaleza. Entonces, ese círculo vicioso es lo que genera la aspiradora de recursos en América Latina. Un ejemplo bien claro para el oyente, que es el caso extremo, es la situación de la explotación minera de oro.
Porque en muchos lugares te dicen, bueno, usted necesita oro para mantener el capitalismo global o la industria global, si no hubiera un colapso del sector industrial. Pero no es así. De nuevo ahí la importancia de los herejes que miran con seriedad los datos. Porque si yo miro el mercado global de oro, me voy a encontrar que solo el 10% es de uso industrial, el 90% es de usos no industriales, de los cuales la mitad es para hacer joyas. Claro. O sea, opulencia total. Sí, sí. Y de esa mitad, el grueso del consumo de oro está en China y en la India. Y la otra mitad es para hacer lingotes y monedas para la especulación financiera. Tampoco necesario. Entonces, uno de los casos más graves de destrucción de los recursos naturales, sea por mineras convencionales, como el caso de Máxima Acuña, la de la Malicia en el norte de Perú, que la sufre, ella enfrenta a una empresa minera formal de oro, o el otro extremo de la minería informal de oro, que hemos hablado en varias entrevistas antes, que asola buena parte del centro de América del Sur, es para alimentar un mercado global, no es para nuestras necesidades de oro. Claro. Y de ese 10% de oro que necesitaríamos para usos industriales, más de la mitad actualmente se recicla con oro ya existente. Claro. Entonces hay sectores mineros completos que nosotros no necesitamos. Entonces es el verso ese, o sea, claro, en el sector minero usted necesita metales, o en el sector papelero usted necesita papel, hay que hilar fino, hay que ver quién lo consume y para qué, y hay que ver si nosotros estamos dispuestos a asumir el costo ambiental y social y económico de esa explotación. Y como esto tiene profundos, está profundamente arraigado en el plano cultural, es por eso que en buena medida se desenvuelve, se desempeña, se expresa como una religión. Claro. Y por eso son tan interesantes estas imágenes del diablo, la herejía, porque vos cuando estás diciendo, no, mire, no quiero ser minero, es como una herejía para muchos. Un capo, Udi, como siempre, para contestarle a la gente con conocimiento de causa y con los datos necesarios. No se trata efectivamente de rechazar el progreso, sino efectivamente no terminar con la inequidad que el capitalismo traslada ahora a la gestión de los recursos naturales, evidentemente. Bueno, te vas a Noruega, no se va a Inglaterra, clavé cualquier fruta el otro día, ¿eh? Te vas a Noruega, ¿sí? Sí. Te vas un par de... te vamos a extrañar. Sí, bueno, también me voy con ganas porque, viste, como acá en los pagos criollos copiamos, tuvimos una etapa que nuestro cenit era Nueva Zelanda, después pasamos a Finlandia y ahora estamos en Noruega. Entonces también voy con ganas, de aparte de hacer mis cosas en temas ambientales, de examinar más de cerca, aunque ya he estado allá, pero ahora con más tiempo, más de cerca, el manejo noruego de los recursos naturales y el manejo finlandés, que es mi otra pata de interés, para también, como hereje, pasar por el cernidor a ver qué hay de cierto o qué hay de no tan cierto en esos paraísos que supuestamente queremos imitar. Bueno, nos va a encantar toda la crónica que nos vas a hacer seguramente a la vuelta, sin descartar de pronto que podamos tener algún contacto internacional. ¿Por qué no? Eso dependerá en realidad de tu agenda y no te quiero apurar. Le quiero mandar un beso grande a Rosario, no solo mío, sino de toda la hinchada como está del otro lado del vidrio. Bueno, mueren con Rosario, que mandó Muffinson, ¿no? Los que mandó hoy, bueno, no sé si dejaron algo, pero bueno, se van hoy con pipones, sí, me imagino, el se va a ver destrozado. Ahí tenés un caso de extractivismo, pero comestible. Digamos, este agarra todo lo que tiene y lo manda para adentro. Es impresionante. Bueno, Eduardo, un placer como siempre. Gracias por estar ilustrándonos con los temas que tanto nos interesan en una nueva edición del Rompecabezas Verdes. Te vamos a extrañar, pero seguramente vamos a buscar la posibilidad de contactarnos. Hoy, si no, a la vuelta rápidamente vas a estar aquí nuevamente con nosotros para hacernos la crónica de esto y algunas cosas más que surgirán seguramente como parte de esa experiencia y de ese viaje. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, gracias a vos.